Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Manolo González Moscote, periodista, especialista en temas de Rusia, fue corresponsal durante muchísimos años en Moscú y es un asiduo además en todos los programas que tienen que ver con la guerra de Ucrania y los temas de Rusia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manolo, como siempre un placer. Para mí igual, Marian, gracias por la invitación. A ver, fíjate, la llamada se prolongó por más de 2 horas. Oiga, ¿de qué estuvieron hablando? Parecería tan sencillito, pero después de los acuerdos y las tentativas que hubo de los emisarios de paz, del secretario de Estado, del enviado especial Welke, de Mike Wolf, del asesor, ahora esta conversación parece que ya sienta esas bases para que Putin pueda llegar a aceptar sentarse al menos en esos 30 días para acordar un cese del fuego definitivo? Así es, había mucha expectativa en torno a esta conversación de este martes que comenzó a propósito a las 10 horas del este de los Estados Unidos, alrededor de las 6 de la tarde hora de Moscú. Hay 8 horas de diferencia entre la hora del este de Estados Unidos y Moscú. Y esas 2 horas de conversación te dicen, bueno, si tú le restas el tiempo de traducción, tú que eres traductora, sabes perfectamente que si le quitamos a ese tiempo, no sé, 35 minutos, 40 minutos de traducción, entonces tenemos de contenido 1 hora y algo de comunicación. Eso es muchísimo tiempo para acordar cosas. 2 aspectos importantes a tener en cuenta que pasaron en esta conversación. Primero, que Donald Trump le desprendió el sí a Putin de que definitivamente va a haber un alto al fuego a las infraestructuras críticas de Ucrania. Estamos hablando de acueductos, alcantarillado, también de la infraestructura eléctrica, de los mercados y demás. Eso Putin se compromete a parar el bombardeo. Es más, Putin dio la orden inmediatamente, ahí casi que encima de la conversación, a los generales, a la gente a la que él a los comandantes de las tropas rusas allí en Ucrania, que no bombardearan las instalaciones fundamentales de Ucrania. Pero Putin, a su vez, que tonto no es, ¿qué le dijo a Trump? Le dijo, no, pero hagamos una cosa, no quiero más información de inteligencia para Ucrania, no más armas ni más información de inteligencia. O sea, yo le acepto todo eso, perfecto, yo no voy a bombardear, pero yo necesito, y eso también era una especie de puya que le estaba dando al mismísimo Trump, porque acuérdate que hace una semana Trump volvió a darle información confidencial, información de seguridad a Ucrania. O sea, ¿qué es la información que le está pasando permanentemente? ¿Cuáles son los movimientos de las tropas de Putin? A través de los satélites, ¿dónde es mejor atacar? Esa es la información que Putin no quiere que obviamente le entreguen, y tampoco quiere que le entreguen armas. También se le volvieron a suministrar las armas que ya se habían comprometido a enviar de Estados Unidos, sobre todo armas que están en los depósitos de allí de Polonia. Eso es lo que Putin básicamente le pidió. El resto de la conversación seguramente lo sabremos a lo largo de estos días, pero otra cosa importante, ¿sabes qué? Aquí lo esencial es que Putin buscaba, el Kremlin buscaba un acercamiento con Donald Trump. Yo lo venía advirtiendo de que Putin no es tonto y Putin estaría cediendo a determinadas presiones de la Casa Blanca porque no quiere mostrarse en la comunidad mundial como el que no quiere la paz, como el hombre de la guerra, como el hombre malo de la película. Entonces tiene que comenzar a ceder y comenzar a hacer concesiones también, ¿no? Ahora, fíjate, una cosa que más me ha llamado la atención dentro de lo que estoy leyendo que se ha podido producir es que ahora las conversaciones sí tomarán como marco Oriente Medio. Ahí van a avanzar de una forma un poquito más abrupta. Dice que ambas partes han acordado iniciar esas negociaciones técnicas sobre el alto el fuego marítimo en el Mar Negro. Mar Negro. Exactamente, que comenzarán en Oriente Medio, pero que donde Rusia, y esto es lo que me llama la atención, dice... Hay condiciones que Putin considera fundamentales para la viabilidad del acuerdo. Entre ellos, exigió la implementación de mecanismos de control efectivos sobre cualquier alto el fuego en la línea de conflicto, el fin de la movilización de ciudadanos ucranianos y el cese del rearme de sus fuerzas armadas, al mismo tiempo que solicitó abordar lo que calificó como las causas fundamentales de la crisis, entre comillas, y demandó la suspensión total del apoyo militar extranjero a Ucrania. ¿Cuáles fueron las causas fundamentales de la crisis? Fácil. El que Zelensky no aceptó
los acuerdos de Minsk. Aquí comenzó todo el problema. Pero luego les dices a Ucrania que quienes no aceptaron los acuerdos de Minsk fueron los rusos, porque después de haberse firmado los acuerdos de Minsk, Putin trató de seguir invadiendo. No. Ahí hay una cosa, a ver, lo que pasa es que también Putin se refiere a las causas del conflicto, no es tanto los acuerdos de Minsk, él también se refiere a la OTAN. Claro. Que él viene diciendo a la OTAN, a pesar de que Moscú tiene, hace ya varias décadas, tenía hasta la invasión, oficinas en Bruselas, muy cerca de la sede central de la OTAN, a pesar de que se entendía el diálogo OTAN-Rusia, a pesar de que era recibido los generales en los ejercicios militares que hacía Rusia, recibían a los generales de la OTAN y viceversa. A pesar de todo eso, Putin venía insistiéndole a la OTAN, primero que cambie el estatuto o una de las normas que tiene la OTAN, que consiste en que el enemigo fundamental y principal de Europa se llama Rusia. Eso lo viene pidiendo Putin a gritos hace mucho rato. Por eso Putin esgrime, nosotros somos considerados para ustedes sus enemigos, quítenlo de los estatutos que tienen. Uno, y dos, lo que pedía Putin era que, como no estaba previsto que se iba a caer la Unión Soviética, no estaba previsto que después de la caída de la Unión Soviética irían estos países de la cortina de hierro a ser parte de la OTAN. Entonces, él lo que estaba sintiendo era que la OTAN se estaba peligrosamente acercando a sus fronteras cuando se estableció en tiempos soviéticos, que a 200 kilómetros de la frontera rusa, soviética y de los países de la OTAN no existirían tropas ni pertrechos militares, ni mucho menos armas de contundencia, armas defensivas, etcétera, etcétera. Y obviamente, como la OTAN se acercó tanto a las fronteras de Rusia, ese era el gran temor de Putin. Por eso, uno de los argumentos que esgrimió era que como la OTAN se estaba acercando y que iban a incorporar supuestamente a Ucrania a esa organización, pues bueno, entonces él comenzó y decidió entonces mejor atacar, ¿no? Ahora, hay otra parte. Fíjate, esta mañana, y te lo quiero leer textual, quiero aprovechar porque ustedes saben lo que son las desinformaciones. Esta mañana me llegó una alerta a mi teléfono. Me decía, alerta, Zelensky is about to invade Transnistria in Moldovia. Zelensky va a invadir Transnistria en Moldovia. No sé exactamente de dónde ha partido esta información, la veracidad que puede llegar a tener a mediano o a corto plazo esta noticia, pero obviamente si en mitad de un alto el fuego, donde Rusia acepta finalmente 30 días de tregua, finalmente Zelensky da un movimiento de estas características, en el caso de que ocurriera, que dudo mucho que ocurra, pero en el caso de que esto ocurriera sería un cese inmediato del proceso de paz y volveríamos nuevamente a una guerra abierta por ambos lados, donde el dedo acusador llevaría al lado del señor Zelensky. Hagamos un poquito de historia. Lo que pasa es que Sidnestria, recordemos que Sidnestria es un enclave ruso en territorio de Moldavia. Moldavia era una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética. ¿Qué pasa con Sidnestria? Con Sidnestria pasa lo mismo que la gente en el Donbass. Son rusos, pero están en territorio equivocado, en territorio ajeno, pero no estamos hablando de que lo tienen hoy. Son décadas y décadas y décadas que vive esta gente rusa allí en Sidnestria, eso es allí dentro de Moldavia. Lo mismo que en el Donbass. Rusos que viven décadas y décadas y décadas allí en el Donbass, pero son rusos de origen ruso, que se casan normalmente entre ellos y conservan toda su cultura. Lo que siempre se ha hablado es a la inversa, que Putin quiere, protegiendo a la gente de Sidnestria, atacar a Moldavia, que es uno de los países a los que le tiene gana a Putin, ¿no? Para anexarlo también como territorio, para poder anexar en Sidnestria a territorio ruso, anexarlo también a Ucrania. Y eso es lo que se está hablando. Pero el sueño mayor de Putin pasa por allí. El sueño de Putin es unir a Rusia, tierra firme, con el otro enclave que tiene Rusia. Acuérdate que Königsberg, o sea, Kaliningrado, pertenece precisamente a Rusia y es un enclave que está allí cerca de Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Putin siempre ha querido, dentro de su expansionismo, no recrear la antigua Unión Soviética solamente, es también acercar sus fronteras hasta ese lugar que te estoy contando yo, Kaliningrado. Ahí a propósito donde nació Emmanuel Kant, ¿no? Sí. Entonces, si tú lo miras a la vuelta de la esquina y dices, un momentico, Zelensky va a atacar a Sidnestria
O sea, va a atacar al enclave ruso dentro de Transnistria. Esto es lo que sería Putin, déjame decirte, en lo que sería tácitamente. Por eso te digo. Y no solamente echaría por los aires este acuerdo de paz inicial que se ha conseguido, sino que Putin creo que ordenaría absolutamente a toda su artillería fuego imparable por horas, días hacia Ucrania, ¿no? Yo creo lo mismo, te digo, me preocupó esta información, yo he tratado de contrastarla. Una vez recibe este tipo de cosas y tienes que darle cierta validez, dejarla en question marks. Te la adelanto a ti porque a mí me llamó la atención porque digo, vamos a ver, si después de buscar de una forma con tanto ahínco una tregua, un proceso de paz, donde se cuestionó tanto a Putin. Finalmente tienes a Putin sentado en una mesa de negociaciones diciendo te doy 30 días, no voy a atacar tus instalaciones, solamente pido este tipo de cosas para que haya un cese de las hostilidades definitivo, y resulta que en mitad de esa tregua se tratara de dar un paso de estas características. Creo que por parte de Estados Unidos y por parte de la comunidad de la OTAN en Europa, Zelensky dejaría de contar con ese apoyo. No, y no solo eso, sino que, a ver, cuando Putin se le planteó, cuando Wyckoff llega a Moscú la semana pasada y le plantea a Putin esto del alto el fuego, los 30 días y demás, Putin dijo, bueno, en principio yo acepto, pero, dijo, yo tengo dos preguntas fundamentales. ¿Cómo vamos a verificar? ¿Quién va a verificar? Porque eso se lo dijo a Donald Trump hoy. ¿Cómo vamos a hacer para verificar de que no sea yo el que está atacando o que sea Zelensky el que está atacando en esos 30 días? ¿Cómo vamos a verificar el alto el fuego? ¿Quién lo va a verificar? ¿Quién va a constatar que ellos no están disparando? Entonces, y aquí es donde se juega justamente lo que tú estás diciendo de Transnistria. Claro, entonces dirá Zelensky, no, ese fue Putin que disparó a su misma gente para hacernos aparecer a nosotros le disparamos a ellos, porque tú sabes que en guerra todo esto, esta artimaña se hace, ¿no? Yeah. Tú atacas a tu propio ejército para culpar al enemigo de que él fue el que te atacó, y todo esto son técnicas sucias de guerra, ¿no? Estas negociaciones que se van a llevar próximamente supuestamente en Medio Oriente, me imagino que se van a hacer también igual que se han realizado hasta ahora, por separado, es decir, con los mediadores, sin juntar a las partes. Se harán dependiendo de lo que uno pide y lo que otro exige y lo que uno está dispuesto a dar. ¿Así es como se va a manejar, o habrá algún momento donde de negociadores de Rusia y negociadores de Ucrania se sienten en la misma mesa? Bueno, acuérdate que ya se sentaron en una misma mesa, lo hicieron en Bielorrusia. En Turquía hace muchos años, hace 2 años, ¿no? Al comienzo. Hace 2 años se sentaron en Bielorrusia. ¿Te acuerdas que aquel Abramovich, famoso multimillonario, salió enfermo del estómago, que no se sabe, un envenenamiento, y varias personas salieron envenenadas o intoxicadas de una comida, algo que pasó allí en Bielorrusia? Luego se retoman estas conversaciones directas bajo la égide de Erdogan en Turquía, donde tampoco pasó nada, aproximadamente 1 año, año y medio. Ahora simplemente se ha entendido que las partes directas no se pueden entender. Primero va a haber mesas separadas y luego tiene que haber ya mesas unidas para que se comiencen a entender en el mismo idioma, ¿no? Es que te lo comento porque cuando tú sabes que comenzaron el tema de las negociaciones que trató de impulsar Donald Trump, todo el mundo dijo cómo era posible que primero hubiera hablado con Putin en lugar de hablar con los dos a un tiempo. Y tú y yo, incluso yo en el programa te decía, bueno, yo creo que esto es una cuestión de sentido común, que primero se sienten con uno, normalmente con el agresor, para ver para dónde va, y después con el agredido, al revés, pero no los dos juntos, porque esto significaría un auténtico polvorín. Y ahora creo que en una primera negociación poner a esas dos personas, a esos dos equipos negociadores en la misma mesa sin que haya habido más acercamiento, mayor consenso, sería igual una buena posibilidad de que cada uno se fuera para un lado. No, que se tiren de los pelos. Acuérdate que en Europa, los videos circulan todavía en Europa, donde las delegaciones de ucranianos y de rusos se tiraron de los pelos y se dieron banderazos con las astas de las banderas, se dieron una reunión importante en Europa, ¿no? Entonces la idea es evitarse absolutamente todo esto, que será bochornoso, por supuesto, y como tú lo dices perfectamente, primero con uno, primero con el otro, saber qué es lo que quiere. Mira, hay un detalle importante. ¿Sabes cómo se dieron las conversaciones en Riad cuando después pasó lo que pasó en la Casa Blanca? Marco Rubio, lo primero que le advirtió a los ucranianos cuando se sentaron en Riad fue: díganme ustedes
¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Cómo ven ustedes el proceso de paz que están planteando? Y realmente díganme qué podemos hacer por ustedes. Entonces, como la famosa frase americana, ¿en qué puedo ayudarle? ¿No? Sí. Que se dice en inglés en todos lados, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces los ucranianos dijeron, miren, nosotros queremos una paz de 30 días, queremos 30 días para esto. Y entonces allí tomó Marco Rubio atenta nota, y White House, que fue el encargado de ir a hablar con Putin, entonces allí tomó nota atenta y fue lo que se le entregó a Putin diciéndole, mire, ellos quieren esto, ¿usted está dispuesto? Ellos están dispuestos, obviamente, Entonces fue cuando Putin le respondió, sí, pero... ¿Quién va a velar por el alto el fuego? ¿Cómo va a ser ese alto el fuego? ¿Quién lo va a garantizar? Y bueno, ya hoy con la conversación con Donald Trump prácticamente se oficializó que sí, que él aceptaba los 30 días, pero va a haber una supervisión, ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál es la fecha de esos 30 días? ¿Cuándo comienzan? Mira, Al menos ya la infraestructura vital no se va a disparar desde el mismo instante que terminó la conversación. Mira, tengo aquí ya el texto directo que acaba de enviar el presidente Donald Trump. Estoy bajándolo para ver si lo puedo traducir a nuestra audiencia. Dice, hoy el presidente Trump y el presidente Putin hablaron sobre la necesidad de paz y de un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Ambos líderes acordaron que este conflicto debe terminar con una paz duradera. Esto es lo que está diciendo la Casa Blanca en un comunicado después de esa llamada de 90 minutos. Y en ese mismo wire dicen, también destacaron la necesidad de mejorar las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Rusia. La sangre y el dinero, los recursos que tanto Ucrania como Rusia han estado gastando en esta guerra, tienen que gastarse mejor en las necesidades de su pueblo y no en la muerte de jóvenes inocentes. Este conflicto nunca debería haber comenzado y debería haber terminado hace mucho tiempo con esfuerzos de paz sinceros y de buena fe. Los líderes acordaron que el movimiento hacia la paz va a comenzar con un alto el fuego en los sectores de energía e infraestructura, como estábamos hablando, Manolo, así como negociaciones técnicas sobre la implementación de un alto el fuego marítimo en el Mar Negro, un alto el fuego completo y una paz permanente. Estas negociaciones comenzarán de forma inmediata en el Medio Oriente. Este es el statement que en estos momentos acaba de lanzar la Casa Blanca después de esa conversación de 90 minutos. Bueno, ahí está, creo que absolutamente todo claro hacia dónde se va, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, sí, sigue definitivamente. Arabia Saudita seguramente será la que estará allí como mesa redonda para este tipo de conversaciones, porque bueno, los árabes y el príncipe heredero se ha convertido, después de aquel caso de Khashoggi, del periodista asesinado, se han convertido y han limpiado la imagen a través de este tipo de acercamientos y convirtiéndose en centros de paz mundial, ¿no? Claro, pero qué pena que tiren la piedra y escondan la mano, porque realmente a nadie se le escapa. No es que la hipocresía de la comunidad internacional, hablando de paz, a mí me encanta cuando la gente llega a una mesa de negociaciones a negociar la paz con la cara cubierta. Y a mí me encanta cuando países organizan, como en el caso de Cuba, organizaciones de paz y dan visado a guerrilleros, etcétera, 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 cuando tienen las cárceles llenas de gente. En el caso de Arabia Saudita es exactamente lo mismo. Yo hago un foro por la paz, pero mientras tanto por debajo sigo financiando cuanto grupo guerrillero yihadista pueda estar sobre la faz de la tierra. Esa es la triste realidad que nos rodea, mi queridísimo Manolo. Sí, indiscutiblemente, ¿no? Es la hipocresía, ¿no? La diplomacia hipócrita, ¿no? Amigo mío, es un placer, como siempre, que nos hayas podido acompañar, un placer que hayas podido estar con nosotros en este ratito y nos vamos a mantener muy pendientes de qué es lo que está pasando. Por cierto, quiero antes de despedirme hacerte una pregunta rápida sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza, el bombardeo de Israel a Gaza, porque dice que no se han sentado en esa mesa de negociaciones y han bloqueado los esfuerzos porque esos secuestrados sean puestos en libertad. Hay más de 50 personas que han perdido la vida en este ataque. ¿Qué opinas? Bueno, muy difícil porque ya había una fuerte esperanza, ¿sabes? En que por fin la paz había llegado a esa parte del mundo. Acuérdate que hacía mucho rato había una tranquilidad relativa en esa zona. Ahora, también importante y a la par de esto es el bombardeo que le tocó a Estados Unidos hacerle a los rebeldes hutíes, los que están obviamente respaldados por las armas de Irán y por supuesto respaldando a Hamas. Pero se les ha advertido a ellos
de que si toman represalias por este ataque que le hizo Estados Unidos, las cosas van a ser peores, a pesar de que ya los ayatolá en Irán han advertido de que tomarán represalias muy fuertes contra Estados Unidos por lo que pasó allí en Yemen, ese bombardeo donde por lo menos hubo 50 muertos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los hutíes, porque también el presidente dijo esta mañana que cada disparo que se haga de un barco hutí hacia cualquier interés de los Estados Unidos va a ser considerado un disparo efectuado desde Irán y las repercusiones van a ir directamente al régimen de los ayatolás. Así es, así que bueno, estaremos expectantes con toda esta información, Marian.